Buenos días. Vamos a continuar hablando de ansiolíticos. Soy el profesor Dr. Pascual Ángel Gargiulo y en la clase de hoy vamos a hablar fundamentalmente de los aspectos neurobiológicos. En la clase anterior hablamos de lo que era la ansiedad y la angustia en el hombre. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos neurobiológicos haciendo una breve reseña del modo como se miden o ponderan los compuestos ansiolíticos en las ratas para después ser utilizados en los seres humanos. ¿Se acuerdan que mencionamos que la angustia era un fenómeno distinto a la ansiedad, que se caracterizaba por una sensación de constricción, por una desesperación, por un miedo a la muerte, por un miedo a la asfixia, que había una mala percepción del entorno, tanto de lo gestual en las demás personas como del entorno inclusive inanimado, que había una delicuescencia en la percepción, se veía como derretido, delicuescente el mundo externo, con una prevalencia de los colores sobre las formas que estaban perdidas, y que esa sensación de opresión, de introyección sobre sí mismo, de sobrecogimiento, de espanto, de tristeza, de preocupación, era muy bien tomado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Desde el punto de vista biológico ya les mencioné que habíamos encontrado con el doctor Osvaldo Donoso allá por el año 1990, 1992, y lo publicamos en 1996, el efecto ansiogénico del factor liberador de la corticotrofina, de la hormona liberadora de la corticotrofina, la CRH. Y realizamos algunas elucubraciones en torno a su valor en la psicopatología, fundamentalmente en los estados depresivos que ya hemos comentado que son hipercortisolentos. Las clasificaciones más recientes tienden a generar una oposición entre el trastorno por ansiedad generalizada, por un lado, y el ataque de pánico o acceso de angustia por el otro. Ya habíamos dicho que el sustrato neurobiológico es distinto, que la ansiedad responde a la manipulación del sistema GABAérgico, GABA-A, e involucra la estructura llamada amígdala, en tanto que el ataque de pánico tendría una mediación serotoninérgica, o estaría más relacionado con un tono inhibitorio serotoninérgico que quedaría suspendido en algunas circunstancias. Involucraba la sustancia gris periacueductal y no responde a los medicamentos GABAérgicos aún en dosis no hipnóticas. Perdón, aún en dosis hipnóticas. Tiene que ser muy alta la dosis para yugular el ataque de pánico con benzodiazepinas y nos acercamos ya al efecto sedativo. Habíamos dicho que tenían bases neurobiológicas distintas, que esto había sido sostenido por experimentos iniciales de los profesores Greff, Federico Greff y Carlos Tomás, también de TEM, de Sangrossi y de todo el numeroso grupo que fue continuando los experimentos iniciales de este grupo pionero que fueron Greff y Tomás. Actuaron siempre con modelos animales, habíamos dicho que habían hecho una especie de gráfico con sus hallazgos mostrando cómo la serotonina desde el núcleo dorsal del RAFE aumentaba la ansiedad estimulando la amígdala, pero inhibía la tendencia a presentar crisis de angustia o ataques de pánico en sustancia gris periacueductal. Que la ansiedad podía activar el hipotálamo y por eso generalmente habían trastornos generalizados de ansiedad y hipercortisolemia, pero que eso no ocurría cuando había ataques de pánico porque no hay una vía reversa desde la sustancia gris periacueductal hacia el hipotálamo. Dijimos que la amígdala procesaba estímulos distales y generaba conflicto, en cambio la sustancia gris periacueductal se activaba con estímulos proximales, lucha, fuga, asfixia, ataque de pánico, dolor, ¿no? Que tenían estratos distintos en la filogenia y en la ontogenia, ¿no? En el desarrollo de las especies y en el desarrollo del
La ansiedad ligada a los cuadros depresivos tiene tratamiento específico antidepresivo como indicación. Ya lo dijimos en la clase pasada, porque hay una hiperfunción de CDH que es ansiogénico y porque a la base de las depresiones hay un aumento del número de receptores beta 1 y un aumento de la función de los beta 1 que son ansiogénicos. Los modelos animales sirven para estudiar los sustratos biológicos que se supone que subyacen a determinados fenómenos psicopatológicos. Como lo que vamos a ver son trastornos que son causados en el sentido del culturalismo alemán, en el sentido de Wilhelm, aplicamos las ciencias de la naturaleza. Cabe aplicar aquí lo que Wilhelm hablaba de ciencias de la naturaleza, como lo comentamos en la clase anterior. El hecho de que algunas entidades nosológicas en psiquiatría asienten en el plano de lo causado, en el sentido de Jaspers y Schneider, otorga validez al procedimiento científico, ¿sí? Dado que este plano existe también en los animales. Es a través de las ciencias de la naturaleza, de la experimentación empírica, en el sentido de Schneider, las ciencias de la naturaleza en el sentido de Schneider, dentro de las cuales está la experimentación empírica, que se da una explicación de este tipo de fenómenos psicopatológicos sin soslayar los planos superiores que diferencian al hombre del animal. Ya hablamos también de el hecho de que el animal tenga una motivación abstracta, una motivación valorativa, una motivación axiológica, genera una diferencia cualitativa entre el hombre y el animal y da lugar a diversas estrategias psicofarmacológicas. La idea es que el modelo realizado en el animal será de utilidad para el hombre. Este es un presupuesto subyacente que no debemos olvidarlo nunca. No estamos jugando con el animal a ver qué hace cuando le inyectamos tal o cual cosa. Estamos viendo cómo reproducimos enfermedades humanas o síntomas o signos de la enfermedad humana en animales de experimentación y cómo extrapolamos tanto el significado de la inducción del síntoma como un posible tratamiento al ser humano. No se trabaja en modelos animales solo por interés en el modelo mismo. Esto lo recalcaba mucho Paul Wheeler. Se trabaja con modelos animales con el fin de aproximarnos a determinados eventos neurofisiológicos y neuropsicológicos cuya reproducción experimental del ser humano sería imposible por razones éticas. El modelo experimental ofrece una gama de posibilidades, la cirugía estereotáxica, ubicarle en determinados núcleos del cerebro una aguja por adentro de la cual va a pasar otra aguja más finita para hacerle llegar un microlitro en un determinado lugar del cerebro, inyecciones intracerebrales ligadas con la estereotaxia, el estrés crónico sistematizado, que sería inviable en seres humanos, cuya realización es impensable en el hombre. La correlación entre el modelo y la realidad psicopatológica puede ser más o menos amplia, pero permite hacer inferencias acerca de la fisiopatogenia de alteraciones pertenecientes al plano de lo causado. Permite estudiar la fisiopatología cerebral con una profundidad, un detalle y un grado de intervencionismo que no sería nunca posible por razones éticas en el ser humano. Los modelos animales han sido definidos como preparaciones realizadas en unas especies con la finalidad de estudiar fenómenos que ocurren en otras especies, definición de McKinney de 1987. En otras palabras, preparaciones realizadas en animales de laboratorio para ver fenómenos que ocurren en el. Los modelos animales. Hay muchos tipos de modelos animales. Hay modelos diseñados para estimular un síntoma o signo específico de trastornos humanos. En este caso hay una similaridad conductual. Si nosotros exponemos a la altura un ser humano, va a sentir un cierto temor parecido al de la rata cuando le exponemos a la altura en un determinado test.
Modelos diseñados para evaluar una teoría etiológica específica. Creemos que tal o cual función depende de una liberación de tal o cual neurotransmisor en tal o cual núcleo. Hacemos el experimento. Ese modelo está diseñado para comprobar o para evaluar una teoría etiológica específica. Modelos diseñados para estudiar mecanismos subyacentes. Esta conducta seguramente está mediada por tal o cual estructura cerebral. Entonces se puede cauterizar con microvoltios una porción de esa estructura. Se puede anular reversiblemente inyectando una cantidad muy baja del anestésico, de un determinado anestésico como la lidocaína, y comprobar que cuando se metaboliza la lidocaína, les podría dar un montón de ejemplos, cuando se metaboliza la lidocaína la función vuelve a arrancar. Son las lesiones reversibles de Dallas-Tribe. Hay modelos para ver la evaluación preclínica de las drogas, y aquí entran todos los modelos, todos los experimentos que hacemos para ver, por ejemplo, el efecto ansiolítico de determinados componentes, ansiolítico o ansiogénico. Todos estos modelos han sido utilizados con diversas finalidades de un modo fecundo en psicopatología y sobre todo en psicofarmacología. Estos modelos nos permiten prever el efecto que determinadas conductas terapéuticas van a tener sobre los seres vivos. No podemos actuar sobre cultivos celulares. Los cultivos celulares no tienen ansiedad, ni decepción, ni alegría. Necesitamos el animal entero, necesitamos lo sistémico. Y esa es la razón de trabajar con animales. ¿Cómo evaluamos los modelos animales? Los criterios de evaluación. En primer lugar, en un modelo ideal, tiene que haber similaridad de condiciones inductoras. Por ejemplo, la exposición a la altura es ansiogénica para la rata y para el hombre. Similaridad de los estados conductuales producidos. Si tenemos que pasar por una línea, por un cable de metal, con una pértiga entre dos edificios, el estado conductual que vamos a tener nosotros frente a esa altura y con el riesgo a caer es parecido al que sienten las ratas cuando las exponemos a la altura, por ejemplo en el test de encrucijada elevada que ya vamos a ver. En tercer lugar, se deben producir mecanismos biológicos substantes, o sea que están por debajo, o subyacentes comunes. Aumenta el cortisol. Y en cuarto lugar, reversión, el cortisol en seres humanos, la corticosterona en el homólogo en las ratas y ratones. Y en cuarto lugar, reversión por técnicas de tratamiento clínicamente efectivas. Esa ansiedad se va en el hombre con la administración de benzodiazepinas y esa ansiedad se va en la rata con la administración de benzodiazepinas. Estos modelos animales, que son muchísimos y hay libros escritos sobre este tema, para realizar aproximaciones analógicas a los cuadros depresivos, psicosis esquizofrénica, cuadros de ansiedad y trastorno de memoria, han sido utilizados con muchísima generosidad. Nosotros hemos trabajado con la finalidad de objetivar también las acciones conductuales inducidas por algunos péptidos involucrados en test neuroendocrinos de amplia difusión en varios síndromes psiquiátricos, como son los factores liberadores hipotalámicos, de los cuales les mencioné el efecto del corticotrophin releasing hormone. Pero hay modelos de depresión, de esquizofrenia, de ansiedad y trastorno de memoria. ¿Qué es lo que le da finalmente la validación a un determinado modelo? La última validación para cualquier tipo de test animal es la experimentación clínica en seres humanos. El primer paso que se da es la experimentación animal. Eso nos va orientando, disminuyendo el riesgo a los voluntarios, nos va orientando sobre los efectos que un determinado compuesto puede tener sobre un organismo. Una vez que tenemos en claro qué es lo que produce y los eventuales efectos colaterales, podemos pasar a la experimentación humana. Otra cosa estaría reñida con la ética.
Y como ejemplo, porque como les dije, hay distintos tipos de modelos y dentro de cada modelo hay distintos tipos de aparatos. Dentro de modelos de ansiedad hay distintos modos de medir la ansiedad. Hay dos que son el Plus Maze, el laberinto en cruz elevado, y el laberinto en T elevado, que consiste en cerrarle una de las puertas al laberinto en cruz elevado. Voy a comentarles solamente el laberinto en cruz elevado. Ustedes ven ahí una ratita, la rata es ubicada en el centro, en el encuentro entre los brazos abiertos y cerrados, mirando un brazo abierto. Por curiosidad sale a explorar, se calcula el tiempo que explora, la posición de la ratita del dibujo es la más ansiogénica posible, está en el extremo del brazo abierto. Si está abierto y no tiene protección en la altura, obra como si nosotros nos paráramos arriba de una pared o arriba de un cable de metal para pasar de un lugar al otro. Esta temor a la altura en las ratas se llama tigmotaxia y se miden los tiempos que el animal está en los brazos abiertos y los que está en los brazos cerrados. En general, una rata normal inyectada con salina demora en nuestro laboratorio de los 300 segundos, la prueba es de 5 minutos, 5 por 60, 300, 42 segundos en explorar los brazos abiertos y todo lo demás en mantenerse protegida de los brazos cerrados. ¿Mm? Si nosotros damos un compuesto ansiogénico, como hicimos por ejemplo con el CRH, el Corticotrophic Releasing Hormone, en vez de 42 segundos va a estar cerca de 20 segundos, muchísimo menos, porque está ansiosa y le tiene miedo al brazo abierto. Si damos un ansiolítico, como vamos a ver en algunos esquemas, el tiempo que pasa en el brazo abierto es muchísimo menor, más de 42 segundos. Hay distintas estructuras, no les voy a dar esto en detalle, pero sí les menciono que si el comportamiento es la investigación cautelosa y el peligro potencial, juega la amígdala y otras estructuras. Y si el peligro es proximal y hay una amenaza inminente, lucha y fuga, ahí sí tenemos a la sustancia gris periaqueductal dorsal. Hay otros estados intermedios, como que no sea potencial ni proximal, sino distal, y ahí también juega la sustancia gris periaqueductal, pero la ventral. El primer caso, investigación cautelosa, el objeto lejano, ansiedad. Cuando está distal, ya no es potencial, ya es real, pero está distal, mierda, el león está ahí. Y cuando está encima, cuando ya está mordiéndonos y tenemos dolor o asfixia, rabia y ataque de pánico. Esos distintos sentimientos o estados del yo pueden reproducirse en modelos animales y responden distintos a medicamentos distintos. Se los doy así en las generales. Si hacen investigación en el tema van a poder ahondar en estos temas particulares. ¿Qué elementos tenemos para modificar farmacológicamente los estados internos del cerebro? Tenemos la clasificación aquí de Ley y de Nicker, drogas psicolépticas, que son drogas depresoras psíquicas, dentro de las cuales están los hipnóticos, los que hacen dormir, los que sedan. En segundo lugar, los neurolépticos o tranquilizantes mayores, que son las drogas antipsicóticas, y lo que estamos viendo ahora, que son los ansiolíticos o tranquilizantes menores, que generalmente son benzodiazepinas. Ahora lo vamos a ver en detalle. Hay también drogas que producen estimulación, que son drogas psicoanalépticas, son drogas psicotrópicas estimulantes. Estos pueden ser estimulantes psíquicos, como las anfetaminas y derivados, que se han usado tanto y con tanta generosidad en el trastorno por déficit de atención. Y lo que se usa mucho y tiene su razón de ser
son las drogas antidepresivas o timoanalépticas, estimulan la timia, el estado de ánimo. Estos dos grandes grupos tienen aplicación clínica. Existen otros grupos de drogas, que son drogas en sentido estricto, no medicamentos, los anteriores son medicamentos, que son las drogas psicodislépticas, que son las drogas perturbadoras psíquicas. Aquí tenemos los alucinógenos, como el LSD y otras drogas psicotomiméticas. Aunque no se las usa en terapéutica, nos han permitido entender o comprender qué es lo que ocurre en la psicosis. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo hecho con antagonistas de glutamato porque alguien consumió polvo de ángel, fenciclidina, y se vio que el consumo de fenciclidina daba un cuadro muy parecido a las psicosis esquizofrénicas y que inclusive se reproducía el estado de defecto. Entonces lo que hicimos nosotros fue estudiar desde hace unos 30 años acá los efectos psicotogénicos de los antagonistas de glutámico en modelos animales, en palomas y ya lo comentaremos en su momento si les resulta de alguna utilidad o tienen algún interés. Nuevamente, muchas gracias por la atención dispensada. Esperamos que lo comentado en este teórico, en esta clase teórica, haya sido de interés y que les haya permitido esclarecer un poco más este tema del uso de los psicofármacos y el modo en que nos anticipamos al uso de psicofármacos en el hombre, pasando primero por el modelo animal. Muchas gracias nuevamente.